Mateo capítulo 13. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Como sabéis, entramos ahora en un capítulo que nos recoge las parábolas que pronunció Jesús. Así que Mateo 13, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Vamos a tener tres secciones, vamos a tener tres capítulos o digamos tres diferentes mensajes, mejor que capítulos. Vamos a tener tres diferentes mensajes solo basados en las parábolas que encontramos aquí. Hay muchas más parábolas en los demás evangelios, pero las que encontramos en Mateo son las que tenemos en el capítulo 13 y no todo el capítulo entero. Y por eso vamos a leer hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Así que Mateo 13, 1 dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, y les dijo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Jesús respondiendo les dijo: Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y pedimos que Él la bendiga en nuestro corazón. Como veis, vamos a comenzar una sección de las parábolas de Jesús, y hay que dejar claro antes de empezar algunas cosas, ¿verdad? Porque hasta ahora Jesús había estado teniendo sus predicaciones, teniendo sus mensajes públicos de manera abierta, de tal forma que las personas le podían entender. Pero ahora va a usar un recurso literario que le llamamos parábola, por la cual Él va a ilustrar todas las verdades que Él nos quiere decir, que Él nos quiere enseñar, y que Él les quería enseñar a las personas de su época, de su tiempo.
Entonces, claro, no es igual que alguien hable de manera normal, para que nos entendamos todos, a usar algún recurso literario, usar alguna ilustración, alguna manera, para que nosotros podamos entender lo que se quiere decir. En nuestro propio lenguaje, cuando nosotros hablamos así, pues hacemos una puntualización, ¿no? Decimos, mira, tienes que hacer esto y esto y esto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si tú hicieras tal o cual cosa. Imagínate que te encuentras por el campo con tal, ¿verdad? Y llamamos la atención de que lo que vamos a decir ahora, lo que vamos a contar, puede ser una historia, puede ser una ilustración, puede ser una metáfora, puede ser un símil, puede ser cualquier otro recurso literario de los muchos que se pueden emplear. Y aquí nos deja Mateo bien claro que a partir de este preciso momento y durante un tiempo del ministerio de Jesús, Jesús dejó de hablar, dejó de predicar de manera abierta, de manera normal, y hablaba solamente en parábolas. Y eso tiene también un propósito que ya adelanto que no es fácil de comprender. Así que tenemos que poner todos nuestros oídos, todos nuestros sentidos y todas nuestras entendederas para poder entender cuál es el propósito de las parábolas dichas por nuestro Señor Jesucristo, porque hay un texto aquí, sobre todo desde los versículos 10 al 17, que es un texto, como digo, difícil para explicar y mucho más difícil hacerlo en 5 o 10 minutos. Pero vamos a intentarlo. Es por eso por lo que vamos a centrar ahora nuestra atención, nuestro foco lo vamos a poner en los versículos del 10 al 17. Y después comentaremos la parábola del sembrador, que es como se le suele llamar, o la de los terrenos, que también se le suele llamar así. Ya hemos dicho que la parábola es un recurso literario que se basa en hacer un relato breve de un suceso de la vida diaria que todos los que la escuchaban la podían comprender, para ilustrar una verdad espiritual. Dicho de otra manera, es usar algo tangible para explicar algo intangible. Es usar algo terrenal para explicar algo celestial. Es usar algo visible para explicar algo invisible. Pero hay que tener algunas consideraciones muy en cuenta para entender mejor el uso que Jesús hizo de las parábolas. Porque, como digo, durante todo este capítulo prácticamente vamos a estar viendo solamente parábolas, que son, como hemos dicho, esos relatos breves que ilustran una verdad espiritual. Bueno, en principio se usa la parábola para que las personas entiendan y sobre todo retengan mejor una lección espiritual. Si yo quiero explicarle a cualquier persona, ¿verdad?, especialmente a niños, en qué se basa la misericordia de Dios, yo puedo usar palabras muy elevadas, de una teología muy alta. Mira, la misericordia de Dios se puede definir como... Pero si yo le cuento la parábola del hijo pródigo, eso no se le va a olvidar jamás. A mí me la contaron cuando tenía 4 o 5 años, me la contó mi padre. El niño de los marranetes fue el cuento, ¿verdad? Él le cambió un poco el título y en vez del hijo pródigo le dijo el niño de los marranetes. Pero el niño de los marranetes a mí no se me ha olvidado durante toda la vida. Y hace ya más de 50 años de aquello. Para eso se usan las parábolas, ¿verdad? También se usan cuando nosotros queremos exhortar a alguien, para que lo entendamos mejor, cuando queremos regañarle a alguien y no queremos decirle, oye, mira, tú no sabes perdonar. Eso no se recibe tan bien como si alguien te dice, mira, te quiero contar una historia. Un rey tenía una persona, siervo suyo, que le debía
le debía millones de euros y se lo perdonó todo. Y cuando ese siervo salió de delante del rey que se lo había perdonado todo, se encontró con un consiervo suyo que solo le debía 4 euros. Y le dijo, págame lo que me debes. Y le dijo el consiervo, mira, es que no puedo ahora mismo pagártelo, pues te voy a echar en la cárcel. ¿Vosotros qué pensáis de ese consiervo? ¿Era justo lo que hizo? El rey le perdonó una deuda muy grande y él no podía perdonar a otro una deuda pequeña. Tú eres así. Tú no perdonas. A ti te ha perdonado Dios mucho, pero tú no perdonas. ¿Entendéis? Se puede usar la parábola para exhortar y que no sea de esa manera tan cruda, de esa manera tan complicada, ¿verdad? Tenemos una parábola también, una especie de parábola, cuando Natán se acercó a David. ¿Os acordáis de ese episodio, no? Cuando había pecado con Betsabé y Natán se acercó a David y ahora tú a un rey vas y le dices, oye, tú eres un hombre que le roba las mujeres a otros. Pero Natán le dice, mira, te voy a contar una historia, parábola. Un hombre tenía muchísimas ovejitas y otro tenía solo una. Y el hombre que tenía muchas, le llegaron familias, le llegaron invitados y le quitó al que tenía solamente una, le quitó la ovejita y la mató. Ese hombre es digno de muerte. Y le dice Natán a David, tú eres ese hombre. ¿Os acordáis? Usando la parábola para hacer una exhortación muy difícil, muy dura, pero con la historia, ¿verdad? Queda la cosa, parece más suavizada, aunque la verdad que has dicho es la misma verdad. Ahora, ¿son las parábolas solamente ilustraciones? ¿Son solamente historias de la vida diaria para que nosotros podamos comprender mejor, para que podamos retener mejor y para que podamos, en su caso, exhortar mejor a otros? No, las parábolas son mucho más que eso. ¿Por qué? Porque las parábolas de Jesús son capaces de discernir lo que hay en el corazón de los oyentes. Eso es lo que yo pienso, lo que creo que es el meollo, el centro, la raíz de las parábolas de Jesús. Mirad, la comprensión de las parábolas que dijo Jesús no tienen tanto que ver con la capacidad intelectual del que está oyendo. Es que, claro, si no es una persona inteligentísima, no va a entender la parábola tal o la parábola cual. Algunas Jesús las explica, como esta del sembrador, que vamos a ver. Pero hay otras que no las explica. No tiene tanto que ver con la inteligencia del que está escuchando, sino más bien tiene que ver con un corazón humilde y que esté dispuesto a obedecer. Es por eso por lo que la parábola es capaz de hacer a la persona discernir cómo está su corazón frente a Dios. Eso es lo grande de las parábolas de Jesús. La parábola descubre la verdad al que es sencillo y al mismo tiempo encubre la verdad al que es rebelde. Ahora entendemos mejor, ¿verdad?, los versículos que hemos leído del 10 al 17. Porque Isaías parece que lo que está diciendo es, dile a este pueblo parábolas, ¿para qué? Para que, aunque te oigan, no entiendan, y para que no se conviertan, y para que yo no los sane. Pero Dios nunca quiso la muerte del impío. Dios quiso que el impío se salvase. Dios nunca quiso que las personas no entendieran lo que Él quería decir. Al contrario, Dios se reveló de diferentes maneras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Así que Dios nunca ha querido que la verdad suya esté encubierta para las personas de este mundo. Al contrario, Él ha enviado misioneros y nos sigue enviando para ir a predicar la palabra. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando una persona escucha la palabra de Dios
y especialmente escucha una parábola, que es de lo que estamos hablando ahora, y endurece el corazón, esa parábola se le hace muy difícil de entender. Y de la misma manera, cuando una persona escucha la palabra de Dios y escucha una parábola, y lo hace con el corazón sencillo, como de un niño, lo hace de manera obediente, escuchando la palabra de Dios como viniendo de Dios, no viniendo de los hombres, esa persona entiende la parábola y da fruto para la gloria de Dios. Ahí es donde yo creo, hermanos, que está el nudo, ahí es donde yo creo que está el centro de la forma de entender las parábolas de Jesús. Si no, no vamos a entender nada. Si no, vamos a decir, bueno, pues el Señor lo que quiso es hablar en misterio para que nadie se enterara de nada. Él se lo explicaba a los discípulos, pero también les hacía ver, mirad, sois vosotros afortunados, porque tenéis el corazón sencillo y queréis aprender. Pero hay otros que cuando escuchen estas cosas no van a entender nada, les va a sonar a chino. ¿Por qué? Porque tienen el corazón rebelde, porque son soberbios contra Dios y porque no quieren obedecer. Así que, resumiendo, y ya tenemos que acabar con ese trozo del 10 al 17. Las parábolas sirven para motivar a los oyentes a tomar una decisión respecto a Cristo y a su enseñanza. Los que escuchan la palabra del Señor con humildad y con fe reciben la vida eterna y dan mucho fruto. Los que rechazan la palabra de Cristo por la soberbia de sus corazones se perderán por la eternidad y serán árboles desarraigados y sin fruto, porque nuestro destino eterno depende de nuestra actitud hacia Jesús y hacia su palabra. De ahí que la primera de las parábolas que nos va a relatar Jesús es la del sembrador. ¿De qué habla esa parábola? Ahora lo vamos a ver. Pero habla del Hijo del Hombre, del propio Jesús, que siembra la palabra de Dios en diferentes terrenos, que son los corazones de las personas que escuchan. ¿Y eso qué nos quiere mostrar? Las diferentes actitudes de las personas a las cuales nosotros les predicamos el Evangelio. Hay diferentes actitudes. Yo lo tengo más fácil hoy porque hace menos de un mes nuestro hermano Santi Hernán estuvo aquí y no solamente explicó la parábola, sino que se trajo los terrenos, cosa que yo no he hecho hoy. Así que de manera gráfica creo que os vais a acordar todos de cuáles eran los terrenos, ¿verdad? Había 4 terrenos. Había una tierra dura junto al camino, había una tierra que estaba revuelta con piedras, había otra que tenía espinos y había otra que era tierra suelta, tierra buena. 4 tipos de tierras. Y ahora ya si nos vamos a 13:1, ¿verdad? Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, había mucha gente y él, 3, les habló las parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y vamos a ir explicando no solamente lo que dice la parábola, sino al mismo tiempo vamos a ir explicando cuál es la interpretación que le da Jesús. Mirad, para que no os perdáis, 13 del 1 al 9 es la parábola enunciada, tal como la dijo Jesús. Y 13 del 18 al 23 es la parábola explicada, tal como la explicó Jesús. Pero vamos a ir viendo cada parte y vamos a ir explicándola al mismo tiempo. No lo vamos a hacer nosotros, sino nos la va a explicar el propio Jesús, que fue el que la dijo. Jesús dice que hay un sembrador que sale a sembrar. ¿Y ese quién es? Ese es el Hijo del Hombre, ese es Jesús, y son también todos sus discípulos y todos los que en cualquier momento, y todas, los que predicamos la palabra del Señor. Esos somos sembradores, siembran la palabra de Dios. Porque la semilla que vamos esparciendo es la palabra de Dios, que también lo explica aquí el Señor, y podéis leerlo, como digo,
en 13:4 y 19. Ahora hay diferentes terrenos, que ya lo hemos dicho, son los corazones de las personas y es la única variable en esta historia. Es decir, el sembrador siempre siembra. La semilla siempre es la palabra de Dios y no cambia. Lo que cambia son los corazones de las diferentes personas que reciben la palabra de Dios. ¿Cuáles son el primer grupo de estas personas? Son personas que han sido expuestas a la palabra de Dios y van a dar una respuesta a esa exposición a la palabra de Dios. El primer terreno o el primer grupo son la tierra junto al camino. Es una tierra dura, es una tierra difícil, es una tierra en la que la semilla no puede penetrar. ¿Y de quién está hablando este primer terreno, esta tierra junto al camino, esta tierra endurecida? Habla de aquellas personas que oyen la palabra de Dios, pero no lo hacen con reverencia. Habla de los que no reciben esa palabra como viniendo de Dios. Es como si estuvieran escuchando una historieta, como si estuvieran escuchando una fábula. Es como si estuvieran escuchando parte de un libro, que puede ser verdad o no, pero que a ellos ni les va ni les viene. Este tipo de personas que no le prestan la atención debida a la palabra de Dios, que no la reciben con la reverencia como viniendo de parte de Dios, que no ponen su oído para escuchar lo que Dios quiere de ellos, no entienden nada de lo que se les dice. Y algunos podían pensar, hombre, no entienden nada por falta de inteligencia, pero ya lo hemos dicho antes, no es por falta de inteligencia, es un problema de falta de obediencia, no de inteligencia. Yo lo que estoy escuchando no me interesa, eso de que me digan que yo soy esa tierra dura, a mí eso no me interesa. La palabra de Dios para mí es otra verdad más de las muchas que hay. Para mí la palabra de Dios es palabra de hombres, cada uno la interpreta a su forma y manera, y yo sé que al final, si yo leo algo, la interpretación se la tengo que dar yo, y al final el Señor me va a entender en todo lo que yo haga. Así que no es un problema de falta de inteligencia, sino de falta de obediencia. Son personas indiferentes. Oyen la palabra de Dios, pero como ya hemos dicho, actúan como si el mensaje no fuera para ellos. Lo que les ocurre, pues también lo explica el Señor aquí. Dice, este tipo de personas, lo que ocurre es que lo poco de semilla que ha quedado después de que escuchan la palabra de Dios, lo arrebata el maligno. Viene rápidamente Satanás y dice, ¿te suena algo de lo que has escuchado esta mañana en el culto? Sí, bueno, parece que alguien ha hablado de Jesús, parece que... ¡pum! Arrebata la semilla para que ya la persona ni se acuerde de eso. Y ya la mente se va por otros derroteros y al final no queda nada de la palabra de vida en esos corazones y por consiguiente el fruto para Dios es completamente nulo. Ese es el primer terreno, la tierra junto al camino. Hay un segundo terreno que es tierra, un poquito de tierra, pero está revuelta con piedras. Es la tierra entre pedregales. Está revuelto con piedras. ¿De qué personas habla esta tierra? Habla de aquellas personas de poca profundidad en sus convicciones espirituales. También las podríamos llamar personas superficiales, sensibleras, emocionales, que se entusiasman con mucha facilidad, pero que son de corta duración. Eso les dura poco. No perseveran. No tienen ninguna raíz en la fe. Cuando reciben la palabra lo hacen en los primeros minutos con mucho gozo, pero esa alegría pronto se acaba, porque en cuanto hay algo más emocionante que lo que acaban de escuchar, ya la palabra no tiene sentido para ellos. Y dice el Señor
que son personas especialmente que no se mantienen firmes cuando llega la persecución o la aflicción por el Evangelio. Cuando vuelves a casa y los familiares te dicen, a ver de dónde vienes, cuando tienes problemas con tus amistades porque vienes a la iglesia o porque has creído en Cristo, cuando la familia no te comprende, esa persecución o esa aflicción que está relacionada con el Evangelio, con lo que tú has creído, hace que tú no quieras quedar mal con tus amigos, que no quieras perder cosas por causa del Señor, que no quieras dejar pecados que para el mundo son normales, pero para los creyentes no. Y eso hace que tropiecen, que se aparten y que no haya tampoco fruto para la gloria del Señor. Estos son los que están entre pedregales, esa tierra que no tiene raíz y que rápidamente se seca. Hay un tercer grupo, entre espinos, que son aquellas personas que sí han tenido una sólida experiencia espiritual, sí saben lo que han creído. Ellos saben que la fuente de la salvación está en Cristo y que estando en Cristo pueden dar fruto. No son tan variables como esos anteriores que hemos visto, que son unos sensibleros, que son unos emocionales, que a los 5 minutos ya se les ha pasado la emoción. Pero tienen un problema estos de entre espinos. Y es que cuando los asuntos de la vida terrenal entran en competencia con los asuntos espirituales, ellos tienden hacia el mundo antes de tender hacia el Señor. Dicho de otra manera, los asuntos de este mundo les secan, les roban la energía y los dejan sin fruto. Hoy hemos estado hablando de esto, ¿verdad? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Son oyentes que escuchan la palabra, que saben dónde están las raíces de la fe, pero son mundanos. Hacen esfuerzos, sí. Tienen unas motivaciones, sí. Usan su tiempo, sí. Usan su dinero, sí. Usan sus dones, sí. Pero no para el Señor. Lo usan para otras cosas. Tienen afán y les falta confianza porque piensan que si entregan toda su vida a Cristo, serán defraudados. Ellos dicen, no vale la pena entregar todo a Cristo. A Cristo hay que entregarle un poquito. Y cuando cantan el cántico todo a Cristo yo me rindo, dicen, eso no es para mí. Porque si yo entrego todo a Cristo me quedo sin nada. Y yo entonces, ¿cómo me lo voy a pasar bien? ¿Cómo voy a estar con mis amigos? ¿Cómo voy a tener dinero para disfrutar? ¿Cómo me voy a ir de vacaciones? ¿Cómo voy a...? Tantas cosas, ¿verdad? Entonces ellos han caído en el engaño de las riquezas, no porque sean muy ricos, sino porque les da una falsa seguridad, pensando que el dinero es más seguro que el Señor. Y el dinero no es más seguro que nuestro Dios. Ponen su confianza en las posesiones, en lo que tienen y no en Dios. Además creen que todo se puede comprar con dinero, cuando lo más valioso que cada uno tenemos no lo hemos comprado con dinero. Se esfuerzan, pero el fruto de sus esfuerzos, grandes esfuerzos, el fruto de sus esfuerzos se lo lleva la empresa, se lo lleva el jefe, se lo lleva el público que le aplaude, se lo lleva la cuenta corriente, se lo lleva su propio bienestar, pero no el Señor. El Señor nunca se lleva el fruto de sus esfuerzos. Entre espinos. ¿Son salvos estos? Bueno, hay discusión, ¿verdad? Entre los distintos expositores dicen, bueno, los de la tierra de junto al camino, esos no son salvos y tal. Tengamos cuidado, hermanos, a la hora de hacer exégesis de lo que dice la Biblia, porque aquí no se habla directamente de salvación, sino de fruto. Y es cierto que el árbol se conoce por el fruto que da. Pero en los terrenos se nos está hablando de dar fruto para Dios.
Luego el Señor sabrá si son o no son salvos. Yo no me atrevo a decir cuáles sí son salvos o cuáles no. Bueno, el cuarto terreno, que no hemos dicho nada, el cuarto es la buena tierra. La buena tierra, que es una tierra muñida, es una tierra de las personas que oyen la palabra de Dios con humildad, no con tanta sabiduría del mundo, no, con humildad. Entienden lo que Dios les pide y dan fruto. Y dan fruto ni más ni menos que a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiero enfatizar en esto, no sé si de los que estamos aquí tampoco quiero que me lo digáis ahora. No sé, los que tenéis fondos de inversión, los que tenéis dinero a plazo fijo, los que tenéis... Pero si hay alguien que tiene dinero a plazo fijo o algún fondo de inversión, sabe que ahora mismo le puede dar el 2, el 3, el 3,5%. Dice la palabra de Dios que si inviertes en el reino de los cielos, lo que menos te da es al 30 por 1. ¿Sabéis lo que es el 30 por 1 en cuanto a tanto por ciento? A ver los matemáticos que tenemos aquí. El 30 por 1 es el 300 por 10 y es el 3000%. O sea, el banco te da el 3% y Dios te da el 3000%. Tienes que sopesar, tienes que evaluar, ¿verdad? ¿Dónde invertir? Si en tu banco o en el banco de la fe. Tienes que invertir, pero no sabes dónde. Bueno, pues uno te da el 3, vamos a poner, y otro el 3000. El que menos, porque hay otro que da el 6000 y hay otro que da el 10.000%. Esa es la buena tierra, esa tierra que recibe la palabra de Dios y dice, Señor, esto viene de ti, Señor. Venga, discusiones, hermanos. Qué cansados estamos de discusiones. No, es que eso, la palabra no dice lo que tú dices. No, es que esa frase se puede interpretar. No, es que lo otro. No, es que el Señor me entiende. No, mira, no. El Señor entiende a los que obedecen la palabra. A los que no lo obedecen, no lo entiende. Buena tierra, que da fruto, siendo humilde, escuchando la palabra del Señor. Señor, tú dices esto, sí, lo hago, cueste lo que cueste, lo hago, Señor. Pues ¿qué tal tú, hermano? ¿Y qué tal tú, amigo, que estás aquí, amiga? ¿Qué tal tú? Porque si escuchas la palabra sin atención, sin interés, esto no va contigo, acuérdate de la tierra junto al camino. No hay fruto. Si eres de los superficiales, de los que vienes muy entusiasmado, pero a la primera de cambio ya te apartas, acuérdate de la semilla entre las piedras. Puede ser que seas de los que sí entienden la fe, pero resulta que las cosas del mundo te tiran más que las cosas de Dios. Y todos tus esfuerzos, o la mayoría de ellos, los inviertes no para las cosas del Señor, sino para las cosas del mundo. Acuérdate de la semilla entre espinos, que le roban la fuerza y no da fruto tampoco. Y ojalá que todos los que estamos aquí y todos los que estén escuchando, ojalá el Señor lo haga. Seamos de las personas que oyen la palabra de Dios y que la obedecen, porque tendremos una vida llena de fruto para el Señor. Él solo es digno de recibir la gloria. Sea nuestro corazón cual tierra blanda y receptor, donde pueda germinar la semilla viva del Señor. Que así sea. Amén.